A ver si ya. Listo. El ejercicio 1 plantea una mezcla de gases. Un detalle para hacer estos primeros ejercicios que son muy sencillos. Tienen en la plataforma, ¿no? un archivo que se llama algo así como revisión de conceptos básicos. Peguen una leída de eso. No tiene o no debe tener ningún secreto para ustedes, ¿no? Van a tener algunas expresiones de cálculo para expresiones molares, expresiones mágicas, ¿no? Algunas cosas de las cuales van a usar ahora. Pero después peguen una revisa a eso y si tienen alguna duda, lo voy a volver. Pero no debería. Sí, para este problema vamos a ver qué relaciones les va pidiendo, ¿sí? Y qué definiciones tiene. Bien. En principio tenemos una mezcla de gases. ¿Sí? ¿Qué les da? Tienen. Ellas tienen. Ellas tienen. ¿Qué gases tienen? Tienen metano, tienen oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. ¿Sí? Y les da como dato del problema, los organiza en un cuadro. La primera columna con los gases. Tenemos cada uno. Y tenemos como primer dato la fracción molar. ¿Sí? ¿Sí? La fracción molar, ¿cómo la podemos definir? ¿Sí? Vamos a decir de un componente, ¿no? Con el subíndice I decimos de un componente, ¿no? Sería el número de moles de ese componente en la mezcla, ¿sí? Sobre el número de moles totales de la mezcla. Bueno, entonces, tenemos una columna que nos da eso como dato. ¿Bien? Ahí nos dice que es 0,6 para el metano, ¿sí? Es después 0,1 para el oxígeno, para el nitrógeno también y para el hidrógeno también. Ahora estoy dudando, ¿está en porcentaje? No, porcentaje no. ¿O no? En fracciones, claro. Está en fracción, bien. Bueno, estos son los datos que nos da el problema. Lo que nos pide es obtener el peso molar, ¿sí? O la masa molar, ¿sí? Promedio de la mezcla, ¿sí? ¿Sí? El peso de la mezcla y después completar porcentaje masa en masa, ¿sí? De cada componente, y porcentaje volumen en volumen. En el ejercicio planteado nosotros tenemos peso molar, porcentaje peso en peso, porcentaje volumen en volumen.
¿Qué les parece que habría que hacer acá primero? ¿O qué datos podemos sacar inmediatamente? Los números de moles de cada uno. ¿Qué datos nos da del problema? Aparte de esto. No tengo eso. Nos dice que hay una base de cálculo de 100 kilomoles de la mezcla total. Bien. Sí, entonces, ¿cuáles serían esos 100, o qué serían esos 100 kilomoles? Los moles totales. Moles totales, ¿no? Tenemos este dato. Bien. ¿Qué otro dato podemos sacar? Los moles de cada uno. Ajá, los moles de cada uno. Bien. ¿Eso cómo lo podemos hacer? Hacemos la fracción molar multiplicada por los moles totales. Ujú. Me da Bueno. los moles de cada uno. Bueno, entonces tenemos los moles, ¿sí? Los moles de cada uno, ¿no? Por ejemplo, a ver, planteamos primero esto. Los moles de cada componente van a ser la fracción molar de cada componente por el número de moles total. ¿Bien? Entonces, a partir de esta relación podemos sacar el número de moles de cada uno de los componentes, ¿no? Por ejemplo, para el metano, ¿cuántos moles tendríamos? 60, ¿no? 60 kilomoles, ¿no? 0,6%, ¿no? Y lo mismo con los otros componentes. ¿Bien? En el oxígeno tenemos fracción molar 0,1 10. por los totales. Tendríamos 10. Para el nitrógeno tendríamos 10 también. Bien, y para el hidrógeno vamos a tener. Bien, sí. Una cuestión, la base de cálculo se tomó para simplificar ahora 100 kilomoles o 100 moles, no alcanzo a ver, 100 kilomoles. O sea, el resultado final desde el punto de vista de los valores de las variables intensivas que van a calcular, que son fracciones molares y fracciones másicas, las fracciones molares y fracciones másicas por definición son variables intensivas, ¿no? Con lo cual el resultado final no puede depender de la base de cálculo que hayan definido o seleccionado, ¿no? La fracción másica de un componente cualquiera de ahí va a ser la misma, sí o sí, tomen como base de cálculo 100 o 101, ¿no? O 150. ¿Está? La base de cálculo sí es una propiedad extensiva, la base de cálculo. Pero las fracciones molares, que lo que ustedes están buscando, son todas propiedades intensivas por definición, ¿no? Esta es una cuestión importante que se va a presentar ahora todo el tiempo en el curso, ¿no? Definir de manera conveniente o apropiada o adecuada la base de cálculo. ¿Cómo se van a dar cuenta? ¿O cómo, digamos, van a aprender a hacer eso? Con práctica. Con práctica y a veces con un poco de viveza, leyendo bien el enunciado, ¿no? Dándose cuenta qué les conviene. ¿Está? Ahora, de vuelta, todo lo que sean variables intensivas, ahora son fracciones molares, pero ahora inmediatamente más adelante van a ser temperaturas, van a ser entalpías, van a ser flujos, másicos, volumétricos, molares, lo que sea, ya son variables intensivas, ¿está? No dependen del tamaño de la base de cálculo, ¿está? Si se quieren terminar de convencer, hagan después este ejercicio sencillo de vuelta, tomando como base de cálculo, no sé, en vez de 100, 200, ¿no? El doble o la mitad, 50, ¿está? Como cantidad total. Bien, eso. Bien. Y entonces tenemos el número de moles de cada uno de los componentes. ¿Bien? ¿Y qué dato tenemos de cada uno de los componentes? En sí, ¿qué es lo que buscamos del problema? Si buscamos una masa molar promedio, ¿sí?
¿Qué significaría que es promedio, ¿no? Para esa mezcla? ¿O de qué va a depender? Y de todos los compuestos. Bien, va a depender de los compuestos, ¿sí? Y la proporción que haya de cada compuesto, ¿no? A ver, ¿y qué necesitamos saber para ver qué tanto aporta a la masa molar? O al peso. Bien, peso molecular de cada uno de los componentes, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos el de cada uno? ¿Qué buscábamos? En la tabla periódica, ¿no? Por ejemplo, para el carbono sería 14 por el carbono y 4, 18. 18. ¿Y en qué unidades lo podemos poner? Gramos mol. Gramos mol. ¿Se corresponde con esta? Ajá. Kilogramos sobre kilogramos. Ok, ¿es equivalente, digamos, a hacer ese razonamiento? Sí. ¿Sí? Puede ser que sea 16, porque el carbono es 12. Ah, cierto, es 12, perdón. No, puede ser, no es. ¿Puedes? Sí, es 16. Claro, entonces, 16 kilogramos por cada kilo, ¿no? Cuando hagamos la relación, ¿sí? podemos trabajar con las dos cantidades. ¿Bien? Bien, y ahí tenemos después el del oxígeno, 32, el del nitrógeno, el nitrógeno 2 por 14, 28, ¿no? Y el del hidrógeno era 2, ¿no? ¿Bien? Ahora bien, ¿qué podemos plantear para sacar el promedio? Multiplicar el peso molecular por el mol. Ajá. O sea, la Dependiendo. sumatoria La de sumatoria. las fracciones molares por los pesos moleculares de cada uno. De fracciones Y como molares. Pide la masa molar, lo hago con la fracción, no con los moles. Ujú, claro. Entonces hacemos sumatoria de. Entonces. ¿No? Sería la sumatoria de la fracción molar de cada componente por su peso molar. ¿Sí? Entonces, con los datos de peso molecular, con los datos de fracción molar, ¿sí? Directamente hacemos la sumatoria X del metano del metano, ¿sí? En cada término hacemos esa relación. Fíjense que esa medida que están usando es no otra cosa que una medida ponderada o pesada por las fracciones molares de los componentes. No hay ninguna diferencia entre esa ecuación y lo que sería un cálculo, por ejemplo, de un centro de masa en física. Son medidas ponderadas.
sea, tienen que buscar una media, una ecuación que permita calcular una masa molar media que refleje la participación o la contribución de cada componente a la mezcla. ¿Está? Entonces, lo más adecuado parece ser en principio una ecuación de ese tipo. Bien, en total les da 16. Sí. ¿16 justo? Sí. 16 justo. Bueno. ¿En qué unidades? En kilogramos kilomol. Kilogramo, kilo, en la misma unidad. Bien. Entonces acá tenemos el primer dato a sacar. Ahora bien, si tenemos este dato, ¿qué otra cosa nos pedía? Porcentaje al peso de la mezcla. Nos pedía la masa total de la mezcla. ¿Cómo podemos hacer? O con los datos que tenemos. Y lo multiplico por los moles totales. Con los moles totales, ¿no? Tenemos 100 moles totales, ¿no? Entonces acá tenemos la masa total, ¿sí? El número de moles totales de la mezcla por la media de la mezcla. ¿Bien? Y entonces ahí vamos a tener 16%, 1600. Bien, entonces ahí ya tenemos dos datos. Ahora bien, ¿cómo hacemos con el porcentaje masa en masa? ¿Qué habría que sacar? Pues tenemos la masa total, ¿no? La masa de cada componente en la mezcla. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, la masa de metano sería los moles de metano por su peso molar. ¿Sí? Y así con el resto. ¿No? Bien. Y el porcentaje peso en peso del metano va a ser igual a esta masa sobre la total por 100. ¿Sí? Este procedimiento, ¿sí?, que acá da 59 aproximadamente, 59, igual por las dudas. ¿Eso que son los gramos de metano? 59. Claro, el porcentaje. Claro, el tema fue con el cálculo anterior, que dio 18. Por ahí había que ver con este de 16. Por las dudas. O sea, sería 600 sobre 1600, ¿no? 600, ¿no es medio poco? 600. ¿La de metano? ¿Cuántos gramos de En metano? gramos. En gramos. ¿Cuántos gramos de metano hay en la mezcla? 576 kilogramos. 576. Kilogramos. A ver, porque son 16. A ver, ¿dónde está? La masa de metano. Ah, está bien. Son 16. Claro, 16 por 60, ¿no? 16 por 60. Claro, ¿cuánto les daba?
960. 960, ¿ok? Eso sí. Ahí está. Bien, 960 gramos. El kilogramo. Bien. Y ahí sí, 960 sobre 1600. ¿Eso cuánto les da más o menos? 60. ¿60? No, 960 sobre 1600 tiene que ser un número menor a 1. No, pero ¿no es el porcentaje? ¿El porcentaje? Ah, bueno, el porcentaje sí. Sí, por eso, el porcentaje. Está en 60%. ¿Seguro 60%? Sí, está bien. Sí, está bien. Bueno, ahora lo que puede hacer es anotar Bueno, y los porcentajes del resto y que, bueno, que el otro porcentaje. los calculen, sí. Que lo verifiquen. Bueno, Oxígeno me dio alrededor del 20%. No sé qué tenía ahí. sí, el tema es que tenía algún error que me tiré. Bueno, les da alrededor de eso. Nitrógeno, 17.5%. Bueno, 17.5 y ponemos. Y el hidrógeno, 2.5%. Bueno, ahí quedaron para el resto de los componentes. Hagan el mismo procedimiento y verifiquen que le dan esos porcentajes. ¿No? Sí. Peso en peso. Está bien. ¿Cuánto tiene que sumar la columna de porcentaje peso en peso? Ah, menos mal. Sí. Bueno, el porcentaje volumen en volumen. Y acá hay un tema, porque si es un gas, puede pasar que, digamos, o en realidad sería que El gas ocupa el ideal. mismo volumen. El gas El gas ideal. ¿Necesito la densidad de cada uno? No, si planteamos gases ideales, ¿cuál sería la expresión de volumen? ¿O cómo quedaría? T por V es igual a NRT. Está bien, esta es la expresión. Y si queremos despejar el volumen, T dividido P. ¿sí? Dividido. Ahora bien, para que sea válido, digamos, usar volumen en volumen, sí, habría que considerar que la variable, digamos que la presión no varíe. Bien. No, en realidad, o sea, ahí lo que tienen escrito es la ecuación de estado para gases, una mezcla de gases ideales, en donde SB es el volumen extensivo de toda la mezcla. SB es el volumen extensivo de toda la mezcla. Y SN es el número total de moles de la mezcla. Totales. ¿No? Entonces, esa es una ecuación. Otra ecuación es para cada uno de los millésimos componentes de la mezcla. ¿No? Entonces, para cada uno de los millésimos componentes de la mezcla, el volumen extensivo del componente I, lo puedes ir anotando al lado, ya. Sí. El volumen extensivo del componente I son los moles del componente I por R por T sobre la presión. ¿No? Porque están asumiendo que la mezcla se comporta idealmente. ¿No? O sea, el comportamiento ideal de cada uno de los componentes. Falta una tercera relación, ¿no? Asumiendo el comportamiento ideal de la mezcla, que es que la suma de los volúmenes extensivos V minúscula de cada uno de los componentes es igual al volumen total. ¿No? Es como que cada componente se comporta o ocupe volumen como si el resto de los n-1 componentes no existiese. ¿No? Es otra de las hipótesis fuertes del comportamiento ideal. ¿No? Entonces, bueno, ahí tienen entonces las tres ecuaciones. Va a tener, yo te diría que Sí, empiece a una. borrar porque Sí, a ver. Esto. si no, no van a saber dónde están parados. Sí. Entonces, con esas tres ecuaciones, ustedes deben encontrar entonces lo que llaman porcentaje de volumen en volumen, que el porcentaje de volumen en volumen por definición no es otra cosa que el volumen de un componente, ponerse que es porcentaje B barra B, el
volumen de un componente Ponemos volumen de cada uno sobre el volumen extensivo total de la mezcla. volumen total. Ahora, con ese conjunto de ecuaciones, ¿no? Si ustedes las combinan y se ajustan a esa definición de porcentaje volumen en volumen, van a encontrar que el porcentaje volumen en volumen, el porcentaje de B barra B, para una mezcla de gases ideales, es igual o es equivalente a la fracción molar del componente de la mezcla. Hagan después el ejercicio. Lo dejo para que lo hagan. Sí, es una cosa muy sencilla, ¿no? Háganlo. Sí. Entonces, el porcentaje volumen en volumen para una mezcla de gases ideales es igual o equivale a la fracción molar del componente. Entonces, si llenan esta columna, van a tener que el porcentaje volumen en volumen va a ser el equivalente a lo que correspondería por la fracción molar. ¿Sí? Suponiendo que la mezcla se comporta idealmente. Si no, eso ya se rompe, digamos. ¿Está? Si la mezcla no se comporta idealmente, por empezar se rompe la relación de que la suma de los BI es igual a B. Y segundo, o primero, la ecuación de estado que tienen que usar ya deja de ser la ecuación de los gases ideales. Van a tener que usar una ecuación de estado más apropiada para esa mezcla que tienen, ¿no? Con la que tienen que tratar, digamos. Ahora, otro detalle. La suma de los BI, cada uno de esos BI, cada BI es un volumen extensivo, es un BI extensivo, no es un volumen molar parcial. ¿Está? Guarda con eso. Es simplemente una suma, ¿no? No es un volumen molar parcial. ¿Está? Es el volumen extensivo en litros o en metros cúbicos, ¿no? O en mililitros de cada uno de los componentes. El volumen molar parcial se define de otra manera que no tiene ni remotamente nada que ver con eso y además tiene otro tipo de unidades. Ahí tengo una pregunta. Los BI los calculo con la ecuación del gas ideal, pero la presión, ¿qué pongo? Lo que pasa es que si vos trabajás con esas ecuaciones, vos empezás a eliminar variables intensivas. Vos te sacás de encima la presión y la temperatura, por ejemplo. ¿No? Porque fíjate, si vos dividís BI sobre B, así como están escritos, ya se te va a eliminar la presión, la temperatura y por supuesto la constante R, que no deja de ser un número. Entonces la BI sobre D te queda directamente igual a NI sobre N. ¿Está? Y ahí usas la fracción. Claro, claro, eso por un lado. Y además de eso, B allá solo, B de la mezcla, es la suma de los BI. Entonces, trabajando un poquito más, llegas a que, si la mezcla es ideal, en definitiva el porcentaje volumen en volumen es porcentaje fracción molar. Claro. ¿Estamos bien? Entonces. Sí. Bueno, siguiente, el 2. ¿Qué te queda? Claro, llega lo mismo. Buenísimo. Ay, gracias. Bien, en el ejercicio 2, tienen una solución, 1 litro de solución, compuesta por benceno, tolueno y xileno. Les da como dato que este litro de solución, o por cada litro de solución, ¿sí? Hay 10 gramos de tolueno
y 8 gramos de xileno. Bien. Les dice que conociendo la densidad relativa de la solución, 0,85, les pide calcular la fracción másica de cada componente, ¿sí? Profe, ¿en qué unidad está la densidad? ¿En gramos sobre litro? Densidad relativa. Ah, Densidad relativa. Sí. Y despide la cantidad de benceno, despide cantidad de benceno y pide la fracción másica del tolueno, era, sí, del tolueno. Sería sin considerar el benceno. Bien. Para este caso, que nos pide la fracción másica de cada componente, ¿qué tenemos que relacionar? La masa de cada compuesto con la masa de solución, ¿no? Ahora bien, nos da una cantidad de solución en volumen, ¿sí? ¿Cómo podemos pasar la masa? Tenemos el dato de densidad relativa, ¿bien? ¿Qué significa este 0,85? Que es 0,85 veces la densidad del agua. Claro, que cada litro. Claro, eso. O que cada litro serían 0,85 kilos o 850 gramos. Bien. Entonces, tenemos la masa total. Y con este dato podemos sacar la fracción másica de cada compuesto. No sé si se entiende que un litro son 850 gramos por la densidad relativa. Otra manera de hacerlo es encontrar la densidad relativa de la mezcla, ¿no? Que va a ser 0,85 de la densidad relativa del agua, o sea, por ejemplo, el kilogramo por metro cúbico serán 850 kilogramos por metro cúbico, ¿no? La del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Con esa densidad relativa de kilogramos por metro cúbico, que son 850, lo asocian a un litro de solución.
y 1 litro de solución son 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces, multiplicando eso, les debería dar la masa de la mezcla, ¿no? Esa es otra manera de hacerlo. Esto, así como lo hizo, es una manera un poco más rápida. Es como que van hace 2 pasos en uno. ¿Está? Bueno, pero se entendió por qué pasamos a 850. No, o sea, relacionándolo al agua, que serían 1000. Bien, entonces, si queremos sacar una fracción másica, tenemos que relacionar la masa de cada soluto con la masa total de solución, ¿no? Entonces, si queremos sacar la del tolueno, ¿cómo sería? Sería esta masa capaz que se confunde con total. Sería 10 sobre 850. Dio algo así. Y la del sileno sería la masa del sileno sobre masa total. Bien. Que serían 8 sobre 850. Bueno, nos pide la fracción másica de cada componente, o sea que hay que calcular la fracción másica del benceno. ¿Bien? ¿Cuánto debería ser? La sumatoria de todas las fracciones básicas debería dar 1. Claro. La sumatoria de todas las fracciones básicas deberían dar 1. Bien. Entonces, si queremos despejar la del benceno, es 1 menos el resto, ¿no? También podría sacar la masa de benceno directamente, haciendo los 850 menos 18. ¿Sí? 850 menos 10 menos 8 es la masa de benceno. ¿Sí? ¿También? También de las dos maneras. O sea, la suma de fracciones másicas o fracciones molares, la suma siempre es 1, ¿no? Hasta ahí es todo igual, digamos, ¿no? Ahora, una fracción másica no tiene por qué ni parecerse una fracción molar para ese componente. No vayan a pensar, pero nunca, pero ni ahí, que una fracción másica es parecida, es igual, o tiene que ser parecida a una fracción molar. No. ¿Está? O sea, el único paralelismo es que la suma para el recorrido de todos los componentes tiene que ser 1, pero no tiene que ser ni parecida. Si eran parecidas o cercanas, es una casualidad. Lo que pasa es que a veces es más conveniente usar fracciones básicas y a veces es más conveniente usar fracciones molares, según el problema, según la situación. Está entrando un chorro de caliente que no, por el momento no. Sí, claro. Yo no quiero abrir acá porque parece que la primavera se adelantó acá afuera. Pero con el ruido que hay, no, ahora abro un poco. Ahí está. Bien. Cuando nos pide esto, no, fracción másica del tolueno sin considerar el benceno. Entonces estamos dentro de esta solución, ¿no? Viendo esta fracción másica, vemos que hay una predominancia grande del benceno. ¿Sí? Así que bueno, queremos relacionar como los dos solutos, ¿no? Los que estarían en menor concentración, ¿no? El tolueno con el xileno. ¿Cómo podemos hacer para relacionarlos entre sí?
Sí. Entonces sería el porcentaje, o sea, la fracción que está ocupando el tolueno en relativa a lo que está ocupando el sileno, ¿no? O sea, Relacionado a lo que están ocupando los dos. O relacionado a la masa de los dos. sí. Sería. O sea que la masa total sea la suma de los dos, ¿no? Entonces, hacemos una masa total sin benceno. Eso se usa a veces, bueno, se usa mucho, lo van a ver en operaciones 2 porque a veces necesitan quitarse, o sea, sacar del análisis un componente y trabajar con un nuevo tipo de fracciones molares, ¿no? Eso lo van a ver en operaciones, ¿no? A veces es conveniente sacarse, por ejemplo, de encima el solvente, el que arrastra el soluto, y trabajar con una nueva definición de fracciones molares. Y bueno, después todo eso tiene un impacto grande en la metodología de cálculo, ¿no? Es solamente un ejemplo esto. En general acá no, creo que lo hacemos una o dos veces y no mucho más. Pero es otra manera de definir una fracción molar, digamos, dejando afuera un componente en particular. No es más que eso. Bueno, entonces, masa total sin el benceno nos da 10 más 8, 18. Entonces, si queremos hacer una fracción molar del tolueno sin el benceno, ¿qué tenemos que hacer? 10 o 18. Tenemos la masa de tolueno sobre la masa total sin benceno. ¿Sí? Entonces serían los 10 gramos sobre 18. Y eso da 0, si les da el 5 periódico. Ya, 5 novenos, digamos. Sí. Entonces, esto sería como ponderado entre sí, ¿no? Considerando solo los solutos. ¿Bien? Y esto considerando toda la solución. ¿Alguna duda? Sí, eran... No sé. ¿Sí, primero terminamos? Sí. A ver cómo estamos con el tiempo. Sí, va. Bueno, 7:40. Listo, ya está. ¿Ya copiaron todo? Sí. Ahora sí voy a necesitar algo para levantar el proyector. Ahí empieza a juntar cuadernos. Esto es lo que vamos a utilizar. ¿Qué parece? A ver,
Bien. Veamos un poco esto así por arriba. Si quería parar. A ver. Bueno, ¿Los dos? ¿se ve ahí? ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Llega a apagar la otra, no queda una en pie. Bueno, veamos un par de conceptos bastante generales que tienen que ver con el curso. La idea, como dice, de operaciones unitarias no es ponerse, digamos, a trabajar en operaciones unitarias, porque para eso tienen 2 cursos de operaciones unitarias, sino para que simplemente tengan una idea intuitiva de lo que es una operación unitaria, entre otras cosas porque cuando haya que resolver balances por ahí un poco más complejos de materia o balances combinados de materia más energía, van a trabajar, digamos, en los problemas con instalaciones sencillas, ¿no? Instalaciones sencillas que son, en definitiva, un conjunto de operaciones unitarias, ¿no? Entonces, esa sería la idea, nada más. Entonces, esto justamente lo saqué de un libro de operaciones unitarias. No se preocupen demasiado en buscar el libro, esto por simplemente lo vemos, lo hablamos y ya está. No es lo fuerte del curso esto, ¿no? Bien. Entonces, arranca el texto diciendo que la operación unitaria es un método conveniente para organizar la materia de estudio que abarca la ingeniería química. Se basa en 2 hechos. Uno, aunque el número de procesos individuales es muy grande, cada uno de ellos puede dividirse en una serie de procesos o etapas de denominadas operaciones que se repiten a lo largo de distintos procesos. 2. Las operaciones individuales poseen técnicas comunes y se basan en los mismos principios científicos. Por ejemplo, en la mayor parte de los procesos es preciso mover sólidos y fluidos, ¿no? Eso lo ven en operaciones 1. Transmitir calor u otras formas de energía de una sustancia a otra, lo ven en operaciones 1 también. Y realizar operaciones como secado, molienda, destilación y evaporación. Algo ven en operaciones 1, algo ven en operaciones 2. El concepto de operación unitaria, ¿no? El concepto de operación unitaria es el siguiente. Mediante el estudio sistemático de estas operaciones en sí, operaciones que evidentemente constituyen la trama de la industria de los procesos, se unifica y resulta más sencillo el tratamiento de todos los procesos, ¿no? Esto también tiene aplicación a lo que son plantas de tratamiento de efluentes, ¿no? El concepto de operaciones unitarias, eso lo vamos a ver más adelante, vamos a profundizar más adelante en eso. Entonces, los aspectos, ¿no? Esto es importante, ¿no? Saberlo, ya que están en un curso que se entiende, se sobreentiende, que se aproxima, digamos, a un concepto por ahí un poco más claro de la ingeniería química, ¿no? Que por ahí el concepto que ustedes pueden estar manejando hoy día, ¿no? Tiene que ver con esto. Por ejemplo, los aspectos estrictamente químicos de los procesos se estudian dentro de un campo paralelo de la ingeniería química denominado cinética de reacción o ingeniería de reacciones químicas. En realidad, yo digamos, lo dividiría más a esto, ¿no? Lo haría todavía un poco más profundo. O sea, ustedes, digamos, fíjense que dice cinética de reacción o ingeniería de reacciones químicas. O sea, eso no es exactamente así, ¿no? De hecho, ustedes pueden especializarse en cinética química, ¿no? Si fuesen químicos puros, ¿no? Y después de ahí trasladarse al campo de la ingeniería de reacciones químicas, ¿no? O sea, pueden trabajar, por ejemplo, pueden proporcionar información del campo de la cinética al campo del diseño de reactores, ¿no? O sea, pasan de la cinética química al campo de la ingeniería de reacciones, pero no son digamos, campos indistintos, como sinónimos, ¿no? O sea,
en definitiva, ustedes cuando tengan que diseñar una operación unitaria, una columna, o más bien un reactor, van a necesitar información de tipo cinético. Información de tipo cinético, o sea, a veces la van a encontrar en los libros, y si no, se la van a tener que pedir a alguien que la haga, por ejemplo, en el laboratorio, ¿no? Pero bueno, el campo de la cinética química es un campo bastante profundo, grande, que hay gente, bueno, que en la carrera como por ejemplo como investigador, en la carrera de CONICET, se dedica exclusivamente a la cinética química, ¿no? Imagínense que tiene cinética homogénea, para reacciones químicas homogéneas, cinética para reacciones químicas heterogéneas, y después tiene cinética química para reacciones químicas fotoquímicas. Y después tiene cinética química para reacciones químicas en donde tienen, por ejemplo, un reactor fotoquímico que está irradiado por un campo de reacción que puede ser solar natural o solar artificial, ¿no? Todo eso hace al gran campo de la cinética química. Con la información que proviene de la cinética química, ustedes toman lo que necesiten y lo emplean al diseño de una columna, ¿no? Por ejemplo, si tienen, no sé, una destilación reactiva o una columna en donde además de transferencia de materia entre componentes, además de eso tienen reacción química, por un lado, o bien al diseño de un reactor químico. Pero lo que les quiero decir con esto es que a veces aparecen los libros, por ejemplo este que es un libro bastante conocido de operaciones, que es el McKay, que lo van a usar en operaciones, ya en operaciones 1. Si uno lo lee hacia esto es como si fuesen dos cosas como sinónimos, y no lo son, no lo son. Una cosa es la cinética, otra cosa es la ingeniería de reacciones propiamente dicha. Se van a dar cuenta, ¿no?, cuando veamos algo en el curso de fenómenos de transporte, y más todavía en el curso de ingeniería de reacciones, ¿no? Bien, o sea, en definitiva, ustedes por esto no se tienen que preocupar acá. Cuando haya información cinética requerida, de hecho creo que no hay ejemplos donde tengan, digamos, o sea, hay sistemas que vamos a resolver en donde hay reacción química, pero son sistemas en donde no se requiere información de tipo cinético, ¿no? Porque típicamente creo que si los hay, como muchos, son reacciones de primer orden o de pseudo primer orden, y ahí queda todo. Pero en la realidad las cosas son mucho, pero mucho más complicadas desde el punto de vista cinético, ¿no? Con lo cual, en la práctica profesional, y ni les cuento si se dedican a la investigación, siempre van a tener que tener, digamos, la cinética química como un campo separado, ¿no?, al cual ustedes podrán recurrir con mucha cautela, o si no necesitarán asesoramiento especializado, ¿no?, de gente que trabaje en cinética. ¿Está? Bien. O sea, en conclusión, ustedes esto no les preocupa la cuestión de la cinética para este curso, ni tampoco para el curso de fenómenos de transporte. ¿Está? Cuando haya una cuestión cinética en el medio, alguien se las va a proporcionar. ¿Qué necesitan ustedes en términos de cinética siempre? Lo que se llama la ecuación cinética, ¿no? La constante de velocidad y el orden de la velocidad, la molecularidad, etcétera, etcétera, bla, 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 ¿no? Si es de orden n, si es un entero, si es un número fraccionario, etcétera, 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 ¿no? Bien. Esto entonces como una primera aproximación, ¿no? Ustedes se están aproximando. Ahora, con todas estas cuestiones problemáticas, ustedes se van a empezar a encontrar ahora, a partir de ahora, en adelante, en lo que les quede de la carrera, digamos. ¿Está? Bien, las operaciones básicas se utilizan ampliamente en la realización de etapas físicas de preparación de reactivos, separación y purificación de productos, por ejemplo, separación y purificación, digamos, se hace mucho esto, por ejemplo, en la industria farmacéutica o en química fina, ¿no? O sea, no hay solamente separación y purificación en la industria del petróleo, ¿no?, sino que se hace separación y purificación a alto nivel, por ejemplo, en la industria farmacéutica, ¿no? La gente que conozco que se dedica a eso, hay mucha gente de química, pero hay mucha gente también de ingeniería química que conocí. ¿Está? O sea que ese es un campo también muy grande, ¿no?, en el cual uno podría desempeñarse también. Entonces, operaciones básicas en separación, purificación, recirculación de reactivos, ¿no?, recirculación de reactivos no convertidos. Esta es una cuestión bastante importante, ¿no? Reactivos solventantes no convertidos, ¿no? O sea, dos palabras clave: recirculación o reciclo, y lo no convertido. Lo no convertido tiene que ver con una conversión no incompleta. Perdón, mejor dicho, una conversión incompleta, que no es del 100%. Sobre esto hay que empezar a avanzar ahora en la próxima. O sea que en definitiva uno utiliza operaciones no solamente para separar, purificar, producir, sino que también uno utiliza operaciones para, por ejemplo, recircular reactivos no convertidos, ¿no? Esto tiene un impacto grande en la eficiencia y en la economía en general de los procesos, digamos, ¿no? La cuestión del reciclo, o el concepto de reciclo o de recirculación, ¿está?
Bien, y también lo que es, esto ya lo deben conocer, control de transferencia de energía hacia o desde los reactores químicos, ¿no? O sea, ¿cómo controla la transferencia de energía hacia o desde los reactores químicos? Con un sistema de intercambio de energía térmica o sistema de intercambio de calor, ¿no? O sea, léase intercambiadores de calor o heat exchangers. Eso lo ven en operaciones 1. ¿Está? Pero todo hace, digamos, al mundillo, al abanico amplio de operaciones unitarias, ¿no? Fíjense, cuando estamos hablando de operaciones unitarias, aun cuando por ahí, en lo que un autor presenta, haya como una tendencia a asimilarla con un reactor químico, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. En general se habla de operaciones y de procesos, pero muchas veces se habla de ingeniería de procesos, ¿no? Llamando al proceso como el conjunto amplio o ese paquete amplio de operaciones unitarias, ¿no? O sea que es un poco ambiguo, ¿no? En la jerga cómo se maneja esto. Ahora, conceptualmente, rigurosamente, una operación unitaria no es un reactor. ¿Está? Entonces, en este curso, la primera aproximación es hacia las operaciones unitarias. Después tiene curso de operaciones unitarias y después tiene curso de reactores químicos. ¿Está? Descontando que en algunas operaciones unitarias puedan tener reacción química. Descontando eso. Pero eso no transforma la operación unitaria en un reactor químico. ¿Está? Bien, yo por ahí demasiados detalles, así, para una primera, ¿no?, aproximación, pero se trata de esto, digamos, ¿no? Que empiecen ustedes a aproximarse a esta serie, digamos, de conceptos o de nociones, digamos. Bien. Bueno, esto en parte se lo estoy comentando hoy. Las operaciones unitarias son igualmente aplicadas a procesos físicos y químicos, por ejemplo, fabricación de sal común, ¿no?, transporte sólido de líquido, transmisión de calor, evaporación, secado, atomizado. Bueno, en ese caso no intervienen reacciones químicas, ¿no? Por ejemplo, para la producción de sal común, ¿no?, o para lo que son sistemas para control, digamos, intercambio de calor, digamos. Ahí no tienen reacción química, en principio, ¿no? Bien, por otra parte, el cracking o craqueo de petróleo, esto de craqueo de petróleo no es ustedes lo que ustedes tendrían a pensar de lo que se trata, digamos, salvo que sepan de qué se trata esto. Pero cracking o craqueo no es algo que no ocurre en yacimiento, aquí, digamos. Esto de cracking o craqueo es lo que se llama la fase downstream de la producción de combustibles o del procesamiento de petróleo. Todo lo que ustedes tienen acá, ¿no? O sea, descontando en Plaza Winkle, en donde sí tienen una refinería, todo lo que tienen aquí en Neuquén, ¿no? O sea, para el lado, digamos, de yacimiento o de formaciones, es todo upstream, o sea, no hay craqueo, no hay procesamiento del petróleo, ¿no? Solo hay extracción, solo hay explotación. ¿Está? Bien, entonces, por otra parte, cracking o craqueo de petróleo, con o sin catalizadores, es una típica reacción química realizada a gran escala, ¿no? O sea, esto se realiza en reactores químicos especialmente diseñados. Por ejemplo, en Santa Fe hay una planta piloto, hay un sector grande de planta piloto con reactores a escala piloto para producción de combustibles, ¿no? Son reactores químicos, diseño complicado, modelado complicado, para justamente, por ejemplo, hacer un craqueo de petróleo, ¿no? Un caso conocido es lo que se llama FCC o Fluid Catalytic Cracking o craqueo catalítico fluido, que es, digamos, el concepto básico para la producción de naftas. ¿Está? Bien, en ese caso estamos hablando de un reactor químico, no de una operación. ¿Está? Bien. Bueno, entonces, en definitiva, las operaciones básicas son una rama de la ingeniería. Estas se basan igualmente en la ciencia y la experiencia. Hay que combinar teoría y práctica para diseñar el equipo. En general, lo van a ver en operaciones, no hay una receta unilateral para el diseño de una operación en un reactor. Muchas veces, ¿no? Salvo que sea una tecnología muy madura, muy conocida, muchas veces hay que hacer una especie como de trabajo iterativo, ya sea en el diseño o también cuando algo está diseñado. Ese trabajo iterativo tiene una componente que pesa de ciencia, de formación, ¿no? de formación formal, ¿no? O de cuestiones formales, y una componente que tiene que ver con la experiencia, ¿no? Entonces, en esa iteración ustedes van a ir a venir hasta, ¿no?, tener el equipo más adecuado, más apropiado para sus necesidades, digamos. Muchas veces el equipo más apropiado va a ser por ahí el menos económico, y otras veces a la inversa. Otras veces le va a cerrar la economía, pero puede que estén incurriendo en un campo en donde el equipo esté subdimensionado, ¿no?
que bajo ciertas determinadas condiciones se queden cortos con el equipo que hicieron. ¿Está? Bueno, de todo esto se trata en definitiva, ¿no? En gran medida el campo ocupacional del ingeniero químico, digamos, ¿no? Bien. Bueno, ya estamos con el horario. Después tenía algunas cosas de acá, muy básicas para mostrarles, pero las vemos.